Daniel capítulo 6 en el primer verso dice, oiga, le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel. Entonces fíjese que habían 3 funcionarios ahí importantes, muy importantes, eran el brazo derecho del rey, ¿verdad? De Darío. Y dentro de ellos uno de los que estaba ahí era Daniel. Y estos sátrapas, dice a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero fíjese que en el verso 3, hermano, estaba, es lo que yo quiero resaltarle hoy. Dice, pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Daniel tuvo altibajos. Es decir, había momentos en los que Daniel sobresalía, pero había momentos en los que Daniel estaba como oculto. No se menciona en el libro de Daniel precisamente a Daniel. Por ejemplo, cuando los jóvenes son lanzados, arrojados vivos al horno de fuego 7 veces calentado, Daniel no estaba en esa escena, Daniel no estaba en ese momento. Pero después vuelve a aparecer Daniel. Entonces como que hubieran altibajos en la vida de Daniel. Y entonces aquí había algo interesante, porque Daniel era parte de esos 3 hombres sabios que estaban acá en el reino de Darío. Habían 3 hombres sabios, pero al que el rey le había puesto el ojo era precisamente a Daniel. Él lo quería poner sobre todo el reino, él lo quería poner encima de todos. Pero yo creo que a pesar de que Daniel era un hombre temeroso de Dios, con revelación, en donde Dios le hablaba de una manera impresionante, todavía no estaba preparado para eso. Todavía le hacía falta un proceso, todavía le hacía falta algo. Yo creo que de alguna manera, cuando nosotros vamos a ser promovidos hacia algo, hacia una estatura, hacia una dimensión, hacia una etapa superior, debemos de ser preparados antes. Debemos de entrar en un proceso de asimilación de las cosas que vienen. Porque si uno no ha sido preparado, entonces cuando uno llega a ocupar una posición muy alta, como la que le querían dar a Daniel acá, entonces uno corre el riesgo de poderse ver tentado o ser corrompido por la misma posición que uno tiene. Entonces uno muchas veces pasa por procesos en los que uno dice, Señor, ¿por qué estaré pasando por esta situación si ya todo iba bien, Padre? Ya yo estaba en una posición muy buena, Señor, y de repente surgió esta situación, de repente surgió este problema. Hay algo que viene a estorbar el buen caminar, el buen desempeño que uno lleva, y uno no entiende muchas veces de que así son los procesos de Dios. Dios lo pone a uno en una situación en la que uno debe ser probado antes. Probado y reprobado. Acuérdense re-probado, ¿verdad? No reprobado, ¿verdad? Probado, requete probado, pues, ¿verdad? Para poder salir aprobado, ¿verdad? Para no quedar ahí suspicacias, ¿verdad? Pero uno, creo yo, que ha pasado por una prueba. Yo creo que todos hemos pasado alguna vez en nuestra vida por una prueba, ¿verdad que sí? Alguna vez nosotros hemos pasado por un par de pruebas, hermano, ¿verdad? Alguna vez nosotros hemos pasado por unas 3, 4, 5 pruebas, ¿verdad? A veces hemos pasado por un montón de pruebas.
Pero eso representa y eso significa de que Dios nos ha ido aprobando. Porque nosotros seguimos de frente. Quizá ya no con la misma vitalidad con la que veníamos. Porque definitivamente las pruebas, hermano, lo desgastan a uno. A veces las pruebas lo dejan a uno maltrecho. Pero seguimos de frente. Seguimos de frente, seguimos caminando. Entonces, eso es precisamente lo que Dios nos está enseñando acá en Daniel, de que debemos, antes de que venga la promoción, debe venir la aprobación de Dios. Y hay una cosa en la que Daniel debía ser aprobado. Debía ser aprobado Daniel. Y eso es lo que yo le quiero hablar. Hubieron hombres sobresalientes, como Daniel. Génesis capítulo 37, verso número 18. Hombres que pasaron por las mismas pruebas por las cuales pasó Daniel, solo que en unas situaciones diferentes. Y cuando ellos lo vieron, dice, de lejos, está hablando de los hermanos de José. ¿Usted se recuerda a José? Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Entonces yo quiero hablarle hoy precisamente de esto, de una etapa en nuestra vida que debemos de aprobar. Primero de probarla, pero después de salir aprobados en esto. Y esa etapa es lo mismo que le pasó a José. Y es una etapa de conspiración. Mire, el término se ve así como muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Pero fíjese que eso fue lo que hicieron los hermanos de José. Es decir, que el término conspiración se usa ahora para muchas teorías que surgen, y sobre todo en las redes sociales, ¿verdad? Teoría de conspiración, dice. ¿Quién mató a Bin Laden realmente? Dice. ¿Bin Laden está muerto o está vivo? ¿Quién destruyó las Torres Gemelas? Y aparecen un montón de teorías. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y surgen un montón de cosas. Pero esto de conspiración hay que entenderlo realmente qué es. No es un término que se use solamente a grandes esferas o en altos niveles. Sino que es un término que puede estar a nuestro alrededor y que nos puede afectar en nuestra vida y en nuestro desempeño. Mira aquí, los hermanos de José habían conspirado en contra de José para matarle. Y esa es una de las cosas a las que el Señor tuvo que exponer a Daniel. Porque él tenía que pasar a la siguiente etapa. Mire pues, mire. Vamos a escribir algo aquí, ya que los hermanos amablemente me pusieron el pizarrón. Yo quiero que usted me ayude porque usted lee la Biblia y vamos juntos en este estudio, ¿verdad? Ok. Primer capítulo de Daniel. Si usted tiene su Biblia por ahí, ¿qué es lo que pasa en el primer capítulo de Daniel? Daniel capítulo 1. ¿Qué pasa en el capítulo 1 de Daniel? Es cuando los llevan a Babilonia, ¿verdad?
Entonces, aquí están los jóvenes cautivos. Ok. Capítulo 2 de Daniel. ¿Qué pasa en el capítulo 2? El sueño de ¿quién? Es interpretado por Daniel, ¿verdad? Muy bien. Ok. Usted tiene ahí su Biblia y usted me va ayudando. Sí, exacto. Tenían una amenaza. Es decir, ellos estaban, aquí los jóvenes hebreos y Daniel estaban pasando por ese proceso. Pasando por ese proceso, y cada capítulo que nosotros vemos es una historia muy linda, ¿verdad? De escuela dominical y hasta en una obra teatral se puede presentar. Pero el trasfondo de esto es que Dios estaba formando en Daniel, hermano. Ahorita le voy a decir que estaba formando, porque tenemos que llegar hasta el capítulo ese, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios estaba formando algo grande en Daniel a través de promociones. Estaba promoviendo y promoviendo y promoviendo y promoviendo. Entonces, primero lo llevó cautivo. Eso ya lo vimos nosotros, cómo era Daniel, íntegro, él no se quiso contaminar. Vimos que era lo que representaba la comida, los tipos de dieta, tanta cosa que vimos. Capítulo 2, entonces viene y Nabucodonosor, la primera prueba, lo sueña porque si no lo van a matar, ¿verdad? Les explica el sueño y entonces él salva su vida. Ok, capítulo 3, ¿qué pasa en el capítulo 3? Ok, aquí viene y levanta una estatua, ¿verdad? ¿Sí? Ok, vamos a ponerle aquí la estatua, bye. ¿Qué pasa en el capítulo 4? ¿Qué pasa? Viene y hay una interpretación. O me equivoco. Que sueña que hay un árbol grandote y que talen ese árbol. Y entonces ese árbol eres tú, y entonces mandan a Nabucodonosor a comer hierba. ¿Es cierto? ¿Estoy equivocado? Ok, pues. Entonces ahora aquí viene el sueño, pero ya no le vamos a poner sueño, sino le vamos a poner un árbol, ¿verdad? Para identificarlo. Ok, ¿qué pasa en el capítulo 5? Aquí viene la escritura en la pared, la revelación de la escritura en la pared, pero aquí se estaba terminando prácticamente el reino babilónico. Aquí se estaba terminando el reino babilónico. Entonces, hasta aquí, Ebenezer, ¿verdad? Aleluya. Hasta aquí me ayudó Jehová, dijo. Y se murió el hombre porque lo mataron esa noche. Bueno, ¿qué pasó en el capítulo 5, hermano? Mene, ¿verdad? La escritura en la pared. Ok. Ahora vamos con el capítulo 6. Es el que estamos viendo ahorita, ¿no? Muy bien. Hay una confabulación. Hay una conspiración. Hay 120 que están conspirando, hermano. Y no están conspirando contra los tres. Los otros dos saben ni quiénes eran. Desconocidos completamente. Cuates del rey han de haber sido. Porque siempre hay cuelludos en todos los niveles, ¿verdad? No sabían nada, pero ahí estaban, amigos del rey. Pero el que sobresalía era Daniel. Y entonces aquí, en el capítulo 6, surge una conspiración. ¿Por qué? Porque aquí se termina el reinado de Nabucodonosor y empieza el reinado de Persia, ¿verdad? Medo-Persia. Medo-Persia. Y entonces es en donde promueven a Daniel a otro nivel. Porque entonces Daniel había estado interpretando sueños
y había estado teniendo revelaciones de lo que el Señor le había querido hablar a los reyes, de lo que él iba a hacer. Pero ahora Dios le da la revelación directamente a Daniel. Y Dios lo agarra a Daniel, y esas son las cosas que vamos a ver más adelante. Dios agarra a Daniel y lo traslada a otros lugares para que él vea. Lo pone junto a un río, le muestra sueños, le muestra visiones, le da revelaciones, le habla y le dice las cosas del final de los tiempos. Entonces, a partir del capítulo número 7, empieza otra estatura de Daniel. Aquí yo podría decir, discúlpeme hermano si lo digo de esta manera, pero aquí hasta este punto es el Daniel en lo natural. Pero de aquí en adelante, la sobrenaturalidad de Daniel. Él ve cosas impresionantes. Y como diría el apóstol Pablo, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, pero conozco a un hombre que fue hace 14 años, fue arrebatado hasta el tercer cielo y vio cosas inefables. Y era él. Y era él. Entonces la sobrenaturalidad de Daniel empieza después de esta prueba macabra. Esa prueba muy pocos la pasan. Y esa prueba es solo para aquellos que no solamente han pasado por estas etapas, sino que es para aquellos que están a punto de ser promovidos a otra dimensión. A otra dimensión. Por eso es que mire, qué difícil, hombre, para el hombre que Dios quiere usar. El Señor lo prueba de distintas maneras. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Ven, le dice. La prueba, porque lo quería llevar a otra estatura, a otro nivel. Los demás se quedaron en una estatura, pero el apóstol Pedro se salió de una vez, fue a otra estatura. Entonces, la estatura esta del recibir una conspiración, es una prueba dificilísima. A cualquiera pudiera decir, no, conmigo no hay problema, conmigo nadie ha conspirado. Sí, porque no lo han llevado a esa estatura. Si lo llevaran al nivel en que sus hermanos conspiran, ya no estaría ahí. Por eso que no lo llevan. Porque Dios, dice Santiago, que no da una prueba mayor que la que podemos soportar. Entonces aquí le pusieron una prueba, y por eso yo le puse a este título hombres sobresalientes, porque esta prueba de la conspiración es solamente para hombres sobresalientes, en donde los van a llevar cabal a la mitad de su ministerio, o por lo menos a la mitad del libro, ¿verdad? Lo promueven, hermano, porque aquí ya viene el capítulo 7, y aquí usted ve todas las cosas que ve Daniel, hermano. Aquí empieza él a ver el final de los tiempos. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y todas estas cosas que nosotros vamos a seguir estudiando si el Señor nos presta la vida, ¿verdad? Hasta llegar al capítulo 12. 6 y 6 son 12, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso. El Apocalipsis del Antiguo Testamento. El libro de Daniel. Aleluya. Pero tuvo que pasar por ese proceso. Entonces, mire pues, veamos así rápidamente cuáles son los elementos. Y usted los va a ir anotando ahí conforme el Señor se los vaya dictando. Y conforme usted los vaya recibiendo. Los elementos que vienen a través de una conspiración. Primero es que lo quieren matar. La conspiración no es para jugar. La conspiración es para matarlo.
Entonces, ¿y de dónde va a venir la conspiración más fuerte? De los cercanos. No es para que nosotros andemos cuidándonos de todos, no, pero entendemos que hay procesos en los cuales el hombre es llevado, en donde los más cercanos son los que más se oponen. Son los que más se oponen. Por eso es que la mujer que empieza a venir a la iglesia, y el que más se le opone es el bandido de su esposo, ella tiene que tomar una decisión. Hermana, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Porque yo veo a todas aquí bien contentas. Pero qué cosa más tremenda, que el primero que se levanta es el marido. Y muchas veces en algunos casos hasta las mujeres las ponen a elegir. El hombre le dice, o la iglesia o yo. O seguís yendo a la iglesia o seguís viviendo conmigo, pero no puedes hacer las dos cosas. Bueno, aquí está tu maleta, papadito, pero yo no quisiera que así terminara el asunto, pero te has puesto con un contrincante demasiado grande para ti, que es el Señor. Que es el Señor. Entonces ahí sí no hay opción, ahí sí no hay otra decisión, tú salís perdiendo, lo siento mucho, pero es así. La conspiración viene muchas veces de los más cercanos. Se oponen los hijos, en el caso de los hombres se le opone la mujer, en el caso de los padres se le oponen los hijos, en el caso de los hijos se le oponen los padres. Cuando toda la familia quiere entrar a servir al Señor, eso es una gloria, hombre. Es una gloria, eso es algo maravilloso. Que tenemos nosotros que darle gracias a Dios si es así. Pero si no, es porque estás en un proceso de prueba en donde te van a promover. Te van a promover si sales aprobado de eso. Los hermanos de José lo querían matar. La historia no se la cuento, usted la sabe. Ahora, otro hombre sobresaliente que tuvo que pasar por el proceso también de la conspiración y varias veces fue Moisés. Números capítulo 16. Coré, esa es la rebelión de Coré, ¿verdad? Hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Y qué cosa más tremenda, porque Coré era de aquellos que cuidaban las cosas santísimas. Hijos de Coat cuidaban las cosas santísimas y fueron los primeros que se levantaron en contra de Moisés, armarle problema a Moisés, al siervo de Dios. Y estaban con ellos Datán, estaban Abiram, estaba On, de los hijos de Rubén tomaron gente, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y empezaron a conspirar, empezaron a querer disminuir y eliminar, de ser posible, el ministerio de Moisés. Aleluya. Lo lindo es que Moisés sabía quién lo había llamado. Moisés sabía quién lo estaba respaldando y quién lo estaba cuidando. Entonces, una de las cosas que debemos entender y que debes tú entender es que el que te cuida, el que te respalda, se llama Jehová de los ejércitos. El que cuida tus espaldas se llama el Señor Todopoderoso. Dale un aplauso al Rey de la Gloria. No importa los que te hayan traicionado, los que se hayan levantado en contra tuya, los que hayan dicho cosas en contra de tu misma vida. No importa eso. Dios está de tu lado. El Señor está contigo.
250 varones. ¿Cuántos eran en el otro lado? 120, ¿verdad? Y los hermanos de José, ¿cuántos eran? 10, ¿verdad? Porque Benjamincito estaba chiquitío, ¿verdad? 10. En el otro fueron 120 y aquí fueron 250. Como que la cuenta va subiendo, ¿verdad? Tremendo. Moisés lo podemos contar. Yo voy a ir rápido con esto. Job capítulo 16, verso 8. Este es otro hombre sobresaliente. Porque cuántas veces hemos hablado de Job. Cuántas veces nosotros hemos visto a Job como un hombre en su entereza, en su integridad, oponiéndose a las cosas que los amigos supuestamente llegaban a decirle. Y encima de eso, hermano, que la mujer venga y le hable a Job y le diga: mejor muérete, mejor maldice a tu Dios y termina con tu vida. La misma persona, la que dormía con él. Entonces, ¿cómo no le vamos a poner el sello de sobresaliente? Había una conspiración que se estaba gestando alrededor de Job, que lo quería destruir y quería que él mismo se destruyera con las palabras, con los dichos de su boca. Por eso es que la mujer le dice: habla algo, di algo, pero muérete, renuncia a tu fe y muérete. Por eso, qué cosa más linda, que cuando nosotros estamos en medio de la prueba, en medio de la adversidad, la única palabra que puede salir de nuestros labios es: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Dios. Aleluya. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra y desnudo volveré a Él, porque nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. Qué lindo tener esas palabras en nuestra boca, saber que dependemos de Dios. Entonces, esta es una prueba complicada, difícil, pero no imposible de pasar. Aleluya. Oiga, ¿cómo dice el verso? Tú me has llenado de arrugas. Aleluya. Esto no está muy bueno, ¿verdad? Testigo en mi flacura, hasta está peor todavía. Pero hay un tiempo de arrugas y hay un tiempo de flacura, hermano. Eso significa que hay un tiempo de abatimiento. Hay un tiempo de debilidad. Pero no es para siempre. Que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta y contra mí se juntaron todos. Yo no sé si esa era la lectura en la cual meditaba Daniel al momento en el que se levantaron estos sátrapas a decir cosas en contra de él. Porque se supone que el libro de Job es el libro más antiguo que se escribió, ¿verdad? En la escritura. Yo no sé si Daniel lo tenía fresco en su memoria. Si él decía: pero si ellos menospreciaron a Job, se levantaron en contra de Job, dijeron un montón de mentiras, y ahora vienen estos sátrapas que son unos tremendos hipócritas a decir mentiras en contra mía. Y si Job no renegó de su fe, de su creencia, de en lo que él estaba parado, yo tampoco voy a renegar de mi fe. Yo tampoco voy a negar de lo que he creído. Yo tampoco voy a dar un paso hacia atrás. Y se mantuvo de pie. No sé si fue a través de su escritura. No sé si fue a causa de lo que él leyó de Moisés o de David o de todos aquellos hombres que pasaron por este proceso, pero él se mantuvo. Entonces yo te digo algo: si tú quieres realmente pasar del nivel 6 al nivel 7, es decir, por eso el número 6 es el número de hombre, el número 7 es el número de Dios. Si tú quieres pasar de lo natural a lo sobrenatural,
Tienes que aguantar la prueba de la conspiración. De que digan cosas tuyas. De que digan cosas tuyas. Aunque renunciamos. ¿Quién va a decir cosas malas de nosotros y tan buena gente que somos, hermano? ¿Verdad que sí? Aleluya. Si usted le hace bien a todos, hermano, ¿quién va a decir cosas negativas, hombre? Pero puede haber y va a haber. Si vas a ser promovido, va a haber alguien que va a llegar a herirte. O tal vez alguien ya te hirió. Y hasta ahorita te estás levantando de nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque entonces lo que está haciendo el Señor es que te está llevando a otro nivel. Y te va a empezar el Señor a revelar cosas. Y te va a empezar el Señor a abrir su tesoro. ¿Por qué? Porque sabe que tú eres una persona confiable. Una persona mire, yo he visto gente confundida, hombre. Yo he visto gente confundida. Yo he visto gente que llegan y le meten, empiezan a meter cosas en la cabeza y se la llevan de la iglesia, la sacan de la iglesia. Lo he visto. Aleluya. Pero también he visto hombres que a pesar de la adversidad se han mantenido firmes, se han mantenido de pie. Job era un hombre sobresaliente, pasó por la prueba, no renegó a Dios y Dios lo promovió y le dio mucho más de lo que tenía antes. Aleluya. Así que si has pasado por esa prueba, Dios te va a dar mucho más. Mucho más. Bendito el nombre del Señor. Veamos uno más. Mira, aquí está David. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 18. También sus hermanos. Es que en los hermanos hay un misterio, hombre. Empezando por el primer problema que hubo de muerte sobre la tierra fue Caín y Abel, ¿verdad? Hermanos. Esaú y Jacob, hermanos. Aquí David peleándose con sus hermanos, o sus hermanos peleando con él. Se lo voy a leer. Verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David. El hermano mayor contra el hermano más pequeño. Y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Cómo Eliab se atrevía a acusar a David de ser soberbio? En todo caso, el soberbio, ¿quién era? El soberbio era Eliab. Porque a él no lo habían ungido por rey. Al que ungieron por rey fue a David. Y Eliab le dice, yo creo que por ahí es donde salió aquel dicho que dice: el león juzga por su condición, ¿verdad? Yo conozco que eres un soberbio. Yo conozco que tienes malicia en tu corazón. El que tenía malicia en su corazón era él. Era Eliab. David no, él dijo: yo ando aquí, y aquellas tus poquitas ovejas, y aquellas tus 2, 3 ovejitas que tenés por ahí vos, unas todas enfermas que andan ahí, ¿por qué no las vas a cuidar mejor? ¿No sería la soberbia de Eliab? Que estando él en el ejército, él sentía que todo lo podía hacer y menospreciaba a aquel
que efectivamente tenía pocas ovejas. Porque David no tenía un rebaño de miles de ovejas, tenía pocas ovejas. Las dejó a cargo de un hombre. Tenía pocas ovejas. ¿Pero en qué le afectó a David? Lo estaban probando. Estaba Dios viendo si David era capaz de llegar a ser rey. Las derrotas vienen muchas veces a nuestra vida para probar nuestro corazón, para ver si somos capaces de poder enfrentar de nuevo al enemigo que en alguna ocasión nos derrotó. Y entonces viene Dios y nos prueba. Y entonces nos dice, bueno, vamos, te voy a llevar a ser probado. Si el Espíritu fue el que llevó a Jesús al desierto para ser tentado, Él tenía que ser probado ahí. Y nosotros no. Claro que sí. Vamos a ser probados. ¿Y cómo vas a resultar? ¿Vas a resultar aprobado? Cuando empiecen a decirte, mira vos y aquella tu casita que tenés por allá. Mira, y al fin ya conseguiste trabajo. Mira, y al fin ya aprendiste a hablar inglés vos. Te van a probar para ver cómo está tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Si actúas con soberbia, perdiste la batalla. Pero si actúas con humildad, sabiendo de que Dios es el que humilla y Dios es el que levanta, vas a obtener una victoria maravillosa. Aleluya. Y Dios va a empezar a hacer grandes cosas contigo. Mire cómo dice de David, mas yo cuando ellos se enfermaron, mire la oración de David. Mas yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma. ¿Cuánta gente no has ayudado tú? ¿Por cuánta gente no has dejado tú de comer? No me castigues con ese silencio, por favor. Ay, pastor, es que no me acuerdo. Yo siempre he comido, dirá alguien, ¿verdad? A veces hasta los hermanos le pastor, por favor, ayune por mí. El otro es bien comido y el pastor ayunando, ¿verdad? Pastor, haga vigilia por mí, mire, fíjese que tengo este problema, tengo aquí, tengo allá. A veces toca ir a visitar gente lejos. A veces te toca hacer cosas a ti por amor a otros. Que tú dices, lo voy a hacer con amor, porque este siempre ha sido calidad conmigo. Lo voy a hacer porque le quiero demostrar que yo soy un buen cristiano, dices tú. Y haces muchas cosas. Empeñas tu palabra. Dejas de ahorrar por alguna cosa para sacar esa plata, entregársela a alguien. Y eso es lo que David está meditando aquí en este salmo. Dice, cuando ellos se enfermaban, yo me vestía de cilicio. Afligía con ayuno mi alma. Mi oración se volvía en mi seno. Es decir, que en la intimidad yo lloraba por aquel necesitado. Anduve como si fuesen mis amigos, mis hermanos, como el que trae luto por su madre. Es como David está diciendo, como que mi misma madre se hubiera muerto así, actuaba yo con ellos. Enlutado me humillaba. Ellos se alegraron en mi adversidad. Oh, nunca pensé que me fuera a pagar de esa manera.
Si yo hasta le resucité a su hijo, pero me traicionó. Se juntó contra mí gente despreciable, yo no lo entendía. Me despedazaban y no cesaban. A los que más tú habías ayudado eran los que más duro te tiraban. Te estaban probando tu corazón. Te querían promover. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. No le puse otra versión porque me imagino que hasta estrellitas, espirales, culebritas y asteriscos ponen ahí. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujiendo sobre mí sus dientes. Como quien dice, lo vamos a hacer picadillo. Lo vamos a matar. Lo vamos a destruir. Así te querían ver. Aleluya. Por eso te digo, si tú no has pasado por esto, gloria a Dios. Pero si ya pasaste por esto, o estás pasando por algo así, aguántate. Porque vienen unas glorias maravillosas para tu vida. Vienen unas glorias preciosas, hermano. Viene una revelación impresionante, porque Dios no le da su revelación a cualquier hombre. Dios no le da su revelación a cualquiera parecido. Le voy a dar una perla. No. Las perlas no son para ellos. Las perlas son para nosotros. Las perlas son para nosotros que las apreciamos, hermano. Que sabemos lo que cuesta conseguir una perla. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Rey. Debemos ser hombres sobresalientes. No hombres naturales, hombres sobresalientes. Donde la gente se queda asombrado y diga, pero tantas cosas que le ha hecho este hombre y lo sigue ayudando. Tanto que le ha pasado y sigue ahí de necio, perseverando. Yo conozco un pastor y le he contado, hermano, le han cerrado la iglesia como 5 veces. Cada vez que lo cuento le agrego una vez. Un montón de veces, sí, para no equivocarme, ¿verdad? Porque en este tiempo que lo he dejado de ver, de repente se la cerraron otra vez, ¿verdad? Entonces, hago ahí una extrapolación para que me dé el resultado, pero sigue de terco, porque tiene un llamado de Dios. Tiene un llamado de Dios. Y le cierran por allá y aparece por allá. Y le cierran por ahí, puro conejo. Aparece por aquí, aparece por allá, aparece por allá. Pero es un hombre sobresaliente. Aleluya. Y tal vez le dicen como David, ¿verdad? ¿Y aquellas tus pocas ovejitas vos? Ay, no le importa eso. A él no le importa. Daniel ni ovejas tenía. Y le dan revelación. Ay, no faltaba más, ¿verdad? Pablo. Cuando fue de día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron voto bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Mire si no era una conspiración grande la que sufrió Pablo de su misma gente. Por eso cuando él habla, hermano, de 2 Corintios 11, de los peligros a los que él había estado expuesto, dice uno, pero qué cosa más tremenda. Anduvo en el río, anduvo en medio de ladrones, anduvo en medio de falsos hermanos, anduvo en medio de los nacionalistas que andaban con él y lo traicionaron, tantas cosas que sufrió. Y ahí seguía el apóstol Pablo. Pero a ese hombre se lo llevaban a dar un colazo al tercer cielo. Se lo llevaban al paraíso de Dios. Porque aguantaba y ahí se mantenía. Él decía, no, yo tengo que seguir predicando, tengo que seguir. Ay, no le importaba que le hicieran, que le deshicieran. El vivir es Cristo, decía él. Y eran más de 40 los que había hecho esta conjura,
los cuales vinieron a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos hecho voto bajo maldición, que no hemos de gustar nada. Digo que se murieron de hambre estos, ¿verdad? No hemos de comer nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Qué cosa más terrible, hombre. Mire, si no era un voto, era una maldición, era algo terrible a lo que ellos se habían metido. Tus enemigos se han metido a algo terrible. Tus enemigos se han metido a algo de lo que ellos no deberían de haberse metido. Porque a los 120 que agarraron y conspiraron en contra de Daniel, no les dieron un premio. No les dieron un premio. Les dieron un pago. Terrible. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ningún pretexto o corrupción. Por eso, hermano, qué importante es tener uno sus vestiduras limpias. Que no te vayan a encontrar a ti con corrupción en tus vestiduras. Que no te vayan a encontrar a ti con tus vestiduras corruptas. Había un hombre y yo escuché este testimonio, no es un testimonio mío, pero había un hombre que se iba a predicar al parque. Con el grupo de evangelismo se iba a predicar y lo ponían a predicar ahí, y había un brujo que se le acercaba y le decía: adúltero. Y lo empezaba a acusar. Estás en fornicación, estás en pecado. Y el hombre se cortaba y mejor le daban el micrófono a otra persona. Y se paró una mujer, hermano, y empezó a predicar la palabra. Y el mismo brujo, no sé si era brujo que estaba ahí, hermano, le empezaba a decir lo mismo: adúltera, estás en fornicación, estás en pecado, eres una pecadora. La mujer agarró el micrófono. Mire, hermano, la mujer agarró el micrófono y le dijo: diablo mentiroso, enmudece. Y el hombre se calla, hermano. Aleluya. Tal vez el otro sí tenía la cola machucada, ¿verdad? Tal vez el otro sí tenía cosas de que lo acusaran. Entonces nuestras vestiduras deben estar limpias. Por eso que importante, hermano, es tener un proceso de administración en el que uno diga: hermano, yo quiero renunciar a esto porque yo no quiero que me vayan a señalar. Yo quiero estar limpio delante de Dios. Daniel no tenía mancha. No le hallaban nada a Daniel estos hombres que lo estaban controlando, lo estaban vigilando. Él era fiel. Ninguna negligencia, ninguna corrupción fueron halladas en él. Entonces estos hombres dijeron: no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Esa es otra cosa. Entonces ellos inventaron una ley ahí, usted sabe la historia, y lo acusaron. Y entonces aquí en el capítulo 6 y en el verso 6, qué casualidad, ¿verdad? Dice que estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así: rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del rey, prefectos, sátrapas, altos oficiales, gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Entonces, yo le puse aquí el principio de la apostasía, precisamente porque una de las cosas que va a marcar la apostasía en el tiempo final va a ser las leyes que se promulguen. Y va a haber gente que va a estar apegada a las leyes, y va a haber gente que no va a poder cumplir las leyes porque van a ser leyes inicuas, leyes de iniquidad, leyes de maldición. Recuérdese que el gobierno de Roma, una de las cosas en las que el gobierno de Roma se especializa es en crear leyes.
nuestra legislación está basada en el derecho romano. Y entonces ellos van a crear leyes. Y ese es el principio de la apostasía. Daniel capítulo 6, verso número 6. Y entonces ahí es donde se va a definir quiénes son y quiénes no son. Los que son como Daniel. Aleluya. Gloria a su nombre. Los que son como Daniel van a ser arrebatados. Los que no van a ser dejados a los leones. Y se van a levantar las bestias. Por eso es que aquí hay una separación. Una dimensión. Los que se quedan en la dimensión terrenal van a seguir aquí. Los que van a la dimensión celestial van a ser trasladados. Entonces lo que estaba sucediendo con Daniel era una figura de las cosas que van a suceder con la iglesia de Jesucristo en el último tiempo. La ley los va a venir a definir y a marcar. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Todos los funcionarios del reino, prefectos, ¿verdad? Sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto, ponga en vigor el mandato de que el cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. La palabra conspiración tiene origen en el latín conspiratio. El concepto de conspiración hace referencia al acto de conspirar, es decir, aliarse contra un superior para arrebatarle el poder o contra un particular con el propósito de hacerle daño. Ese es el propósito de la conspiración. Por eso, hermano amado y bendito, no participes de conspiraciones. No participes. En tu trabajo, en los jóvenes que están estudiando. Hermano, yo recuerdo que había un catedrático en la universidad que era terrible, era malo para enseñar, no se le oía cuando él explicaba la clase, caía mal porque uno no le entendía nada. Y hubo un grupo que conspiró. Hasta en eso se ve, ¿verdad? Se fueron a quejar a la rectoría. Ya no queremos a ese profesor porque aquí, porque allá. Nunca sacaron su carrera. El hombre los agarró y dijo, estos no me ganan. Y nunca le ganaron la clase. Entonces, mire, hermano, el conspirar es terrible. Es terrible. Es aliarse en una malicia en contra de alguien. La idea de conspiración suele estar vinculada, por lo tanto, a la estrategia que tiene el propósito de quitar el poder que ostenta un sujeto. De esta manera, la conspiración abarca un conjunto de actos llevados a cabo por distintos individuos para vencer las fuerzas del líder o soberano. En el mundo se dan esas cosas. En el mundo se dan esas cosas. Pero dentro de cristianos no. Dígame, por favor. Dentro de cristianos no. Eso primero que nada acarrea una terrible maldición. La conspiración acarrea una terrible maldición. Y si contra el que una persona está conspirando es puesto por Dios y se mantiene en su puesto, él va a ser elevado, y el que conspira va a ser echado a las tinieblas donde están los leones.